Amén. En el nombre de Jesús, hermanos, les saludamos en este día, domingo, en el cual, en el mes de marzo, en el cual recordamos en esta fecha, como se recuerda en gran parte del mundo, la muerte y resurrección de Cristo para los cristianos que conocen de estas cosas. Bien, es un mensaje más probable adecuado para esta fecha, ya que estamos en un tiempo en que la muerte está ocasionando grandes estragos en la humanidad. Para el cristiano tiene la confianza que Cristo está con él y puede estar segura su partida. Pero no hacia aquellos que están partiendo sin conocer a Cristo, ese es el gran dolor que hay. Vamos a compartir una palabra, hermanos, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 15 en adelante, para bendición de la iglesia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y guardase. Mandó Jehová diciendo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya, gloria a Dios. Bien, así comienza este relato bíblico entonces del hombre creado en el huerto de Edén por Dios, Jehová Dios, el cual se le dan atribuciones y también se le dan normas de restricción de vida. Este hombre, su vida comenzó a girar en torno a Dios y a la creación que Dios había creado para así el hombre pudiera dominarla. El hombre en ese principio de vida tuvo una estrecha relación con Dios, muy amigable. La Escritura dice que, o algunas traducciones dicen y comentan que Dios o Jesucristo en ese tiempo venía de tiempo en tiempo o de momento en momento y se reunía con el hombre a la tardecita, dice, o al aire fresco, escuchaba la voz de Jehová Dios y el hombre salía a su encuentro deseoso de hablar con su Creador. Pero sucede un día que el hombre ya no está más. El hombre está escondido. El llamado de Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué no apareces? ¿Dónde te has escondido? La gran pregunta. Y el hombre tiene miedo, ha conocido el miedo, ha conocido la vergüenza, está escondido, no quiere encontrarse con su Creador, no quiere darle explicaciones a las preguntas que vendrían. El hombre había caído del momento en que, o del lugar en que Dios le había colocado. Y esta palabra, hermanos, recuérdela bien: el día que de él comieres ciertamente morirás. La gran verdad de Dios. El día comenzó a transcurrir el tiempo y los años, y ese gran día tiene dos grandes aplicaciones o dos grandes verdades. El día que de él comieres ciertamente morirás. Una de las cuales Jehová Dios se lo estaba diciendo al hombre, que el día que de él comieres ciertamente morirás. Y también esa misma doble interpretación o la doble profecía relacionada hacia el Cristo vivo, que le estaba diciendo al hombre, Adán, ciertamente morirás. Desde el día en que él comiere ciertamente moriría, pero también se lo estaba diciendo a Cristo mismo, que desde el día en que Adán comiere, Cristo también iba a morir. Era la única gran verdad que Dios estaba diciendo ahí, afirmando de que el día de ese día ojalá nunca llegase, pero iba a llegar. La muerte un día iba a llegar, porque ya estaba establecido por la palabra que Dios ese día lanzó en la conversa más seria que tuvo con Adán. Una de las grandes conversas serias que tuvo con Adán fue la gran restricción del día en que comieres. Ese día, esas palabras daban vuelta en Adán. Pasaban los días, pasaban los meses, los años, y Adán siempre daba vuelta en su mente, en su corazón, del temor de poder no comer de ese árbol, de no poder desearlo siquiera. Pero ese día iba a llegar, porque Cristo así lo había establecido también. El día que de él comiere, Cristo también ese día
iba a morir. De ese día se iban a lanzar o a desatar el caos para la humanidad. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Adán, desde el día en que tú comas, de ese día estás destituido de la gloria de Dios. Adán sabía las palabras de Dios, no las podía olvidar. Años habían pasado, transcurrido. Pronto quizás podía pasar cualquier cosa. No sabía el hombre el momento, pero sabía que un día iba a llegar algo en que todo iba a cambiar. En el libro de Hebreos 2:14, de ese día el hombre tenía el imperio de la vida, el hombre tenía el imperio de la llave de la vida, el hombre gozaba de vida, pero temía que el día llegara. Y llegó ese día. Un día que el hombre menos lo esperó, el día en que el hombre, no sé si descuidó, no sé qué pasó, pero llegó ese día que establecido por Dios, el día que de él comieres. Llegó a la vida, a la mente, al momento de la vida en la familia de Adán. Llegó ese momento que el hombre entregó todo en las manos de la muerte y del diablo. Y el diablo y la muerte hicieron un imperio. Y dice la Escritura en el libro de Romanos que la muerte reinó hasta Moisés. Reinó la muerte, hubo un reinado de muerte, un reinado de violación, un reinado de maldad, un reinado de sin frenos de la muerte. Había que algo hacer para detenerla, pero ¿quién se atrevía? La muerte no se podía detener. La muerte estaba allí, hecha, preparada para no detenerse. Pero hasta que vino el momento espectacular y vino la ley. La ley que para el hombre no podía cumplir, pero sí había un hombre que cuando la ley fue dada, había un hombre que estaba preparado, establecido por Dios para cumplir la ley. Su nombre era desconocido para la gente de ese tiempo, pero comenzaron los profetas a hablar algo de ese nombre. Le llamaban el Emanuel, el Mesías, el enviado de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Su nombre estaba guardado en secretos, en códigos, en la palabra, pero se reveló a última hora cuando llegó el día de la salutación, de la buena noticia a María. Concebirás y darás a luz un niño y llamarás su nombre Jesús. De ese día, la muerte, el diablo, todos se preocuparon porque no habían venido de esta manera a llamarle a un niño Salvador. De ese día, el hombre, la humanidad cambió, el diablo se preocupó, la muerte se preocupó. Pero la muerte había reinado desde Adán hasta Moisés y continuaba todavía su legado de reinado en la humanidad. Hasta el día de hoy la muerte todavía hace estrago en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo llega en un momento de su vida, llega a decir esto: para mí la muerte o morir en Cristo es ganancia. Cristo mismo lo dice: la muerte, el diablo no tiene ninguna potestad sobre mí. Lo que yo voy a hacer lo haré de mi propia cuenta, de mi corazón, de ese día en que se le dijo a Adán que ese día llegaría. Yo también estuve allí, yo también dije que yo estaba preparado para venir en rescate del que iba a caer. Allí estaba en una oportunidad el gran Set, el hijo de Adán. Hijo de Adán, Set, uno de los grandes hombres de los setitas, llamado. El hombre había perdido gran parte de su humanidad, la muerte le rondaba. El hombre quería volver de alguna manera, extrañaba el huerto de Edén. Comenzó a echar de menos las conversas de Dios personales con él. Lo más probable es que cuando el gran Set estaba en alguna aldea, en algún lugar, en alguna provincia, en alguna casa, los hombres le preguntaban: ¿quién eres tú? Set diría: yo soy hijo de Adán.
Tú eres hijo de Adán, sí, soy hijo de Adán. Oye, cuéntanos cómo te comentó, cómo te habló, cómo fue la vida de Adán allí en el huerto. Maravillosa, espectacular. El Dios Jehová venía, conversaba con mi padre, allí hablaban y conversaban, tenían largas pláticas. Promesas de vida se daban allí en ese lugar, esperanza de vida se daba en ese lugar, pero la preocupación del hombre allí era siempre el día. Esa palabra, le daba vuelta el día. Pero la muerte no se había ya desplegado sus aguijones. La muerte ya había comenzado a flechar en la humanidad. Reinó la muerte, como dice en Romanos 5:14 entonces. Pero vino la ley, ¿verdad? Y la ley lanza esta primera gran palabra. Una de las grandes palabras que lanzó fue que no lo podía entender la muerte. Comenzó la ley y uno de sus grandes mandamientos fue: amarás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor tu Dios. Esas palabras la muerte no la podía entender, no eran inexplicables para ella. El diablo menos lo podía entender. ¿Cómo el hombre iba a poder amar a Dios? Otro de los grandes mandamientos, y escrito está, dijo Jesús: al Señor tu Dios honrarás, a Él obedecerás, a Él te inclinarás, a Él no lo tentarás. El diablo se retiraba, huía de esas palabras de verdad, esas palabras de promesa. Y Filipenses confirma estas mismas palabras en Filipenses 2:10, diciendo que toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. Algún día, el día llegará en que todos, el día llegará en que todos se arrodillen, en que todos proclamen que Jesús es el Señor. Los que creen y los que no creen tendrán que confesar que Jesús es el Señor, porque está establecido por la palabra. Si Dios acababa con Adán en el huerto de Edén, usted y yo, algunos han comentado, algunos dicen o hablan de esta manera: Dios debió haber acabado con el pecado, con el hombre allí. Ya estaba establecido el plan, cómo iba a ser el plan de la humanidad. Por lo tanto, Dios no iba a echar pies atrás por un detalle, por alguna caída de alguno de nosotros. Si Dios hacía justicia en Adán allí, si Dios exterminaba al hombre allí en el huerto de Edén, entonces usted y yo, todos, la humanidad, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos iríamos al lago de fuego. Entonces no vendría el Salvador. Si Dios hacía justicia por su mano, si Dios hacía justicia allí en el huerto de Edén, Jesús no iba a venir en rescate nuestro y nosotros todos íbamos a ir a parar al lago de fuego. Pero Dios no deja al hombre solo en ningún momento de su vida. Dios actúa siempre a favor del hombre. Y el gran libro de Oseas, recordándonos algo de esa palabra maravillosa, en Oseas 13:14, el escritor sagrado le dice al pueblo de Israel y le recuerda la muerte, diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. La muerte no puede creer que un ser que iba a nacer de una mujer podía o iba a tener tal poder. Ellos venían haciendo a caer a cada hombre de la humanidad. Todos los días, cada hombre que nacía, apenas hacía conciencia de vida, cometía inmediatamente un pecado. Y si no cometía pecado, le era imputado pecado por herencia. A lo mejor usted y yo no queríamos ser pecadores, pero resulta que fuimos engendrados en pecado, como dice la Escritura. En maldad, en pecado he sido concebido, gritó el gran rey David, cosa que él no se podía quitar de encima esta maldad. El libro de Colosenses también le dice a las huestes espirituales demoníacas de maldad, en Colosenses 2:15, diciendo el escritor allí, diciéndole
a los principados y autoridades gubernamentales del universo, le dice a los que han caído, lo que los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. El día había llegado, el día de Cristo llegó, el día de hacer justicia llegó para el hombre, llegó para mí, llegó para Adán. Nosotros no hemos experimentado la muerte, solo el dolor de aquellos que parten, pero nosotros tenemos, como dice la misma Escritura, nosotros tenemos este consuelo de que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y por lo tanto Él puede librarnos de estas cosas. A lo mejor no nos librará de aquel dolor de la mar, de ver partir a un ser querido, pero tenemos la confianza, como lo dijo el apóstol Pablo, que el morir de un cristiano en Cristo es ganancia. Bien, la ganancia allí en el idioma griego significa un gran pago, un pago en efectivo, un pago efectivo. No un pago que puede ser o que no puede ser, no, un gran pago por haber morido en Cristo Jesús. El día para usted, el día para mí, está establecido por Dios solamente, pero ese día está en ganancia. Es mi día de partida, mi día de muerte, mi día de partir de este mundo. Si Cristo no viene antes por mí, si está establecido que yo me muera aquí, para mí ese día es ganancia. Entonces, estimada, mi muerte va a ser en los brazos de Cristo. Es usted la convicción que debe tener en medio de esta pandemia en que estamos viviendo, del miedo que las personas tienen de morirse.